para que estén informados de cómo es que nosotros encontramos a nuestros estudiantes. ¿Ya? Seguimos. Acá, por ejemplo, yo les estoy presentando algunos ejemplos de algunas, en unos instrumentos o de algunas matrices donde se ha hecho la sistematización del recojo de información. Por ejemplo, yo como maestra, puedo pedir de repente cuáles son el instrumento del año anterior que tienen mis estudiantes de repente, ¿no? Y de repente una profesora me puede ofrecer estas matrices. Esta matriz acá está, por ejemplo, de acuerdo acá están los aspectos, competencias por áreas curriculares, por ejemplo, en matemática, ¿no? Donde acá, por ejemplo, nos dice mayor porcentaje de estudiantes en proceso. Ya me está dando una información, ¿no? O sea, yo tengo que tener en claro como maestra que si yo quiero recoger información del año anterior, no solamente está el CIAGI, sino está las matrices que pueda haber brindado el maestro, ¿ya? O que pueda haber dejado que le pueda dar, ¿ya? Entonces acá hay un modelo de una matriz o de repente el mapa de progreso, ¿ya? O sea, hay diferentes fuentes de información que nosotros vamos a recoger para poder conocer e identificar el nivel de logro de nuestros estudiantes que han realizado, que han trabajado el año anterior. ¿Ok? Ahora, seguimos. Quiero pedir disculpas, es inevitable a veces escuchar los sonidos exteriores, ¿no? Que dificultan un poquito el medio de comunicación. A ver, también, ¿qué nos dice? Nos dice que el inicio del año escolar vamos a recoger el recojo de información al iniciar las clases sobre las competencias, ¿ya? Es que nosotros vamos a recoger la información de aquellas competencias sobre las cuales requerimos mayor información, ¿ya? A la vez también podemos nosotros, por ejemplo, si bien ya nosotros hemos recogido como maestras, si bien nosotros ya hemos recogido información del año anterior a través de las matrices que nos dejó el docente, a través de los informes, a través del CIAGI, a través del mapa del progreso, o por si de repente a través de una entrevista que yo haya realizado con el maestro. Entonces yo de esa manera ya puedo tener información acerca del año anterior. Pero otra forma también es que como yo como maestra quiero asegurarme de todos esos resultados o toda esa información que yo tengo. Entonces, para eso, como maestras, nosotros vamos a recoger nuestra propia información con el grupo de estudiantes, aplicando al grupo de estudiantes con el que vamos a trabajar el presente año, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para ello, nosotros vamos a recoger información, pero no necesariamente de todas las competencias, sino de las competencias que nosotros como maestros requerimos mayor información. De aquellas competencias, vuelvo a repetir, no todas las competencias las vamos a evaluar para requerir información al inicio del periodo, sino las que nosotros como maestros creamos conveniente o la que mayor información nosotros queremos, ¿ya? Y para eso, para hacer el recojo de esta información y sobre aquellas competencias que nosotros planteemos, es bastante importante plantear una situación significativa, ¿ya? Una situación significativa que movilice estas competencias que nosotros tendemos a evaluar, ¿ya? Por eso es muy importante seleccionar pertinentemente o contextualizar pertinentemente esta situación significativa, ¿ya? A la vez también, para poder evaluar estas competencias, vamos a utilizar diferentes técnicas e instrumentos, ¿ya? E instrumentos según se requiera,
¿ya? Según como maestra yo lo pueda plantear, ¿ya? Vuelvo a repetir, al inicio del año escolar podemos pedir información de los instrumentos o, o materiales que ya les mencioné, pero también es muy importante que nosotros como maestros realicemos nuestra propia evaluación con las competencias que nosotros queremos mayor información y sobre todo bajo un planteamiento de una situación significativa que asegure la movilización de estas competencias. ¿Ya? Que estamos evaluando, ¿cierto? Listo. Al inicio del año escolar, ¿ya? El recojo de información, si bien ya hemos recogido información acerca de las competencias, ¿no? Ya sabemos que tenemos que aplicarle una evaluación muy aparte de lo que vamos a pedir, de los aspectos que vamos a pedir el año anterior. Ya hemos recogido información de las necesidades de aprendizaje, del nivel de competencia que han alcanzado nuestros niños. Pero no solamente nosotros al inicio del año escolar tenemos que recabar información acerca del nivel de aprendizaje en que se encuentran los estudiantes, no solamente de eso, sino también que nosotros debemos de recabar información sobre el estado socioemocional en que se encuentran nuestros estudiantes, ¿ya? También de cuáles son los intereses o cuáles son las motivaciones que tienen mis estudiantes. También tengo que recabar información también acerca del contexto familiar en que, en que tienen mis estudiantes y el aspecto socioeconómico. Yo tengo que conocer como maestra si ese contexto familiar mayormente en el que se encuentran mis estudiantes es una, digamos, es una fortaleza o tal vez ese contexto familiar en que se encuentran mis estudiantes se convierte en barrera educativa. Por eso es muy importante conocer si los estados socioemocionales que presentan mis estudiantes son una fortaleza o tal vez también es una barrera educativa, ¿ya? Por eso también es bastante importante conocer no solamente las fortalezas, sino también las potencialidades que encuentra en mi aula, la diversidad cultural de mis estudiantes y a la vez también lingüística, entre otras características más. Entonces es muy importante que yo recabe yo toda esta información para saber que si esta información es, son, si esta información son ventajas o de repente son barreras educativas que o se convierten en barreras educativas para mis estudiantes, ¿ya? Para eso, lógicamente, yo tengo fuentes de información, ¿no? Para yo poder conocer todos estos aspectos, el aspecto socioemocional, los intereses, motivaciones, para conocer el contexto familiar, el contexto socioeconómico de mis estudiantes, potencialidades, diversidades de lenguas, lingüísticas, etcétera, para yo conocer todos esos aspectos que les acabo de mencionar, es bastante importante que nosotros podemos, uno, dialogar con el tutor, ya podemos entrevistarnos con el tutor del año anterior. Comúnmente esto comúnmente esto no se realiza, ya, pero es bastante importante. El diálogo con el maestro que ha trabajado el año anterior con nosotros, si es que en este caso recibamos alumnos nuevos, ¿no? Pero cuando ya el maestro, pues, ha trabajado el año anterior con ellos, ya se le hace más fácil, ya conoce ya la realidad de cada estudiante. Ahora, también es bastante importante pedir el informe psicopedagógico, ¿ya? Este informe psicopedagógico y el plan educativo personalizado. Estos son instrumentos, el informe psicopedagógico o el plan educativo personalizado son para los estudiantes que presentan discapacidad o potencialidad, o que presentan potencialidades o discapacidad. Entonces tengamos en cuenta también conocer, muy importante, si estamos trabajando con ese tipo de estudiantes, ¿ya? Ahora, también vamos a recoger los informes de tutoría, los informes de los tutores, reporte también tenemos que
informarnos si hay algunos casos de atención o de derivación, ¿no? De repente, si hay unos reportes de casos que necesitan atención de otro tipo de organización social o de derivación de nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, todo este tipo de información es muy importante conocer, ¿ya? Al inicio del año escolar. Para ello, en el inicio de un periodo, ya estamos hablando ahora del inicio de un periodo. Les hago recordar que ya en el inicio del periodo puede ser en el inicio del año, del bimestre, del trimestre o de la unidad, ¿ya? Es muy importante que como maestras recogemos la información sobre las competencias que vamos a evaluar, ¿ya? Para eso es muy importante identificar competencias que se trabajarán en dicho periodo. ¿Qué competencias voy a yo trabajar en este periodo? ¿Ya? Por eso es muy importante que yo haga un revisado de mi planificación, ¿no? Nosotros hacemos una planificación anual. Es muy importante que yo revise para yo saber qué competencias he de trabajar, ¿ya? He de trabajar o también revisar las evidencias para saber con qué competencias voy a planificar, ¿ya? Por eso bien claro nos dice acá, reviso lo planificado y lo que específicamente se recogerá, ¿ya? Entonces yo no es que voy a trabajar todas las competencias, sino que en cada unidad, en cada periodo, bimestre, trimestre, yo escojo las competencias que mayor información yo requiero o considero que he de tener como maestro, ¿ya? Pero ¿en base a qué? En base a las evidencias. Para ello, para poder yo evaluar estas competencias, es muy importante que yo pueda diseñar una situación. En este caso me estoy refiriendo a la situación significativa. Lógicamente, este diseño de situación tengo que asegurarme que esta situación sea pertinente, sea potente, de manera que movilice estas competencias que yo como maestra pretendo evaluar, ¿ya? Entonces, este diseño de las situaciones este diseño va a permitir el aborde de las tareas, de las actividades, y lógicamente cuando yo aborde estas actividades, estas tareas que se desglosan de mi situación significativa, yo voy a poder obtener información con estas actividades. Con esas tareas que realicemos voy a obtener información acerca del aprendizaje que están logrando mis estudiantes. ¿Y cómo obtengo esa información? Producciones y actuaciones que nos brindan evidencias. Lógicamente, vuelvo a repetir, las producciones y actuaciones que se convierten que son las evidencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, si ya yo como maestra seleccioné según una evaluación, seleccioné mis competencias a evaluar, si ya diseñé mi situación significativa, si ya realicé las actividades que se desglosan o que ameritan el aborde de mi situación significativa y con esto ya tengo esas producciones, ya tengo estas actuaciones, entonces ya hice un recojo de información. Entonces, con esa información, ¿qué hago, maestro? ¿Le daré uso? O lo guardo o lo encajono en el armario? ¿Ah? ¿Qué dicen? Con esa información, lógicamente, yo voy a darle uso. Recopilo esa información, esas evidencias a través de ¿qué? De diversos instrumentos o técnicas de información. ¿Ya? ¿Para qué? Para que luego todo eso yo que he recopilado pueda hacer un análisis de esas evidencias que me ofrecen mis estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer un análisis de las producciones de mis estudiantes. Yo hago un análisis de las actuaciones de mis estudiantes. ¿Para qué? Pero, ¿con qué yo voy a contrastar estas evidencias? ¿Con qué lo voy a contrastar?
tengo el chat, les invito a contestar. A ver, si yo tengo una evidencia de aprendizaje de mi estudiante, ¿cuál es el referente que yo voy a utilizar para poder medir esta evidencia? Para poder saber el nivel de logro de esta evidencia. Lógicamente, el referente que yo voy a utilizar es el estándar. Ajá. Son los estándares de aprendizaje. Entonces, yo analizo mis evidencias teniendo como referente mi estándar de aprendizaje. Y lógicamente, puede ser este análisis o estas evidencias se van a recoger en mi registro de resultados. Ahí voy a registrar yo la información, ¿no?, que van logrando a nivel grupal o a nivel individual de mis estudiantes, ¿no? Listo. Entonces, ahí vamos. Ok. Es muy importante también que de esa manera ya nosotros vamos viendo cómo es que la información lo vamos sistematizando y damos uso a esta información. Para conocer también nosotros acerca de las características de nuestros estudiantes o de las barreras que tengan nuestros estudiantes, también nosotros podemos aplicar encuestas. Acá tengo un modelo de encuesta, ¿ya? Que se puede hacer de manera virtual o de la mejor manera que crea pertinente el maestro para poder conocer o tener información de las características o barreras que presenta el estudiante al inicio de un periodo, al inicio del año escolar, ¿ya? Tenemos acá una encuesta, por ejemplo. Ya. Al inicio de un periodo, vuelvo a repetir, el inicio del periodo no quiere decir que sea el inicio del año solamente, no se refiere al inicio de un bimestre, al inicio de un trimestre o al inicio de una unidad, ¿ya? Es muy importante conocer también el recojo de información de las barreras educativas que presenta mi estudiante, ¿ya? ¿Y a qué llamamos barreras educativas? ¿Qué son barreras educativas? Son como obstáculos que se convierten en impedimentos para que nuestros estudiantes puedan lograr sus aprendizajes, ¿ya? Son obstáculos. Entonces, estas barreras educativas son barreras educativas de accesibilidad, barreras educativas actitudinales, ¿ya? Las barreras curriculares y didácticas y las barreras organizacionales, ¿ya? Pero ante barreras educativas también se presentan los apoyos educativos. Los apoyos educativos que vienen a ser los organizacionales, los socioemocionales, de acondicionamiento de espacios físicos, materiales inmobiliarios, sistematización de comunicación, agentes educativos o pedagógicos. Para ello quiero que revisemos un claro ejemplo de estas barreras educativas, ¿ya? Y de los apoyos y cómo estas barreras educativas, digamos, darle solución con los apoyos educativos, ¿ya? Los apoyos educativos son aquellos que son un apoyo ante las barreras que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Habíamos hablado acerca de barreras como es las barreras de accesibilidad, falta de acceso físico a la institución educativa y al aula, de acondicionamiento de espacios físicos, adaptación de puertas, de rampas, entre otros. ¿Qué pasa? Muchas veces llegado a instituciones educativas donde nosotros sabemos que trabajamos bajo con estudiantes que incluye la inclusión en las instituciones educativas y hay muchos estudiantes que presentan de repente discapacidades físicas o intelectuales, ya sea. Entonces, me di con la sorpresa de llegar a una institución educativa donde incluso los servicios higiénicos estaban muy adaptados ante la dificultad o discapacidad del educando, ¿ya? Había rampas que faciliten el acceso del estudiante, las puertas también, entre otros, ¿ya? Entonces, a esta barrera,
la institución educativa brinda un apoyo, ¿ya? Apoyo al estudiante, ¿ya? Con el fin de que se sienta acogido en la institución educativa, ¿no? Entonces, otra barrera de accesibilidad, que muchos estudiantes no se pueden comunicar oralmente, ¿ya? Para ello, un apoyo es tener en muchas instituciones o en algunas instituciones sistemas de comunicación. Hay presencia de una persona intérprete, ya sea con, con las señas que puede hacer. Incluso hay maestros que cuando tienen este tipo de alumnos, los mismos maestros nos autoformamos y buscamos, nos preparamos, tal vez no somos los mejores expertos, pero hacemos de mil y otras maneras lo mejor para poder comunicarnos con nuestros niños, pero pero un apoyo para esta barrera es que se puedan presentar personas ya capacitadas para poder apoyar al niño, ¿ya? También tenemos como barreras actitudinales. En las instituciones educativas siempre se dan casos de discriminación o estereotipos, ¿ya? Y un apoyo es, lógicamente, crear en el proceso de enseñanza-aprendizaje espacios de sensibilización, de reflexión respecto a la educación inclusiva, ¿no? De que todos, lógicamente, nos respetemos entre todos, ¿no? Para eso son espacios de sensibilización. También tenemos barreras curriculares y didácticas. Ya tenemos evaluaciones únicas para el grado. Lógicamente, incluso evaluaciones únicas, y si por A o B presentamos alumnos con ciertas discapacidades, entonces estas evaluaciones tienen que ser adaptadas, ¿ya? En el proceso de evaluación para el estudiante, ¿ya? Estudiantes muy por debajo del nivel de desarrollo de competencias. Sí, hay unos estudiantes que presentan, pues, dificultades en el nivel de competencia, y aquellos estudiantes que incluso, presentan la discapacidad. Entonces, para ello nosotros tenemos que hacer en las planificaciones adaptaciones curriculares. Y también tenemos en cuenta que hay otras entidades sociales como el SAN, el SAE, entre otras, que brindan apoyo cuando tenemos alumnos de esa naturaleza, ¿no? También tenemos otras barreras curriculares y didácticas, estudiantes con dificultades para escribir rápidamente lo que encuentra en la pizarra. Por eso es muy importante que nosotros como maestros adaptemos los materiales, los mobiliarios, imágenes, por ejemplo, nosotros de repente a través de esta evaluación que nosotros realizamos al inicio de cada periodo, identificamos alumnos, por ejemplo, que tienen problemas con la lectoescritura. Entonces, como maestra, yo voy a, por ejemplo, letrar mi aula, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un apoyo educativo, estoy seleccionando mis materiales de tal manera, estoy utilizando en mi aula materiales que tienen como finalidad el apoyar a mi estudiante, a que mi estudiante pueda mejorar o lograr o mejore su nivel de escritura, ¿ya? También tenemos las organizacionales, dificultad de continuidad de estudio. Muchas veces hay alumnas que por diversos problemas a veces no pueden llegar a acudir al horario de clase o no pueden ir a la institución educativa. Entonces es bastante importante derivar a estos alumnos de repente con algunas instituciones que hacen recuperaciones, ¿no? Otras estrategias formativas donde ellos puedan acceder. ¿Para qué? Para que no se puedan ver perjudicados en la continuidad de su aprendizaje o de sus estudios. ¿Ya? Entonces, es muy importante conocer todas estas barreras, queridos maestros, y también no solamente es conocer estas barreras, sino también saber brindar el apoyo pertinente ante las barreras o dificultades que puedan presentarse en nuestras aulas. Por eso es muy importante conocer, tener toda esta información de nuestros estudiantes. ¿Ya?
Seguimos. Ya. Ideas fuerzas hasta el momento. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de las ideas fuerzas que hemos estado intercambiando hoy día en este escenario pedagógico. La Micheira, ¿no? Ya, a ver, ¿qué nos dice? Las ideas fuerzas. Propósito de la evaluación formativa. Ya habíamos hablado del propósito de la evaluación formativa. Es contar con información. Yo como maestra tengo que contar con la información, con toda la información que yo pueda recabar, con toda la información del año anterior que he brindado a través de los diferentes materiales o instrumentos que me han brindado, con la información que yo misma pueda planificar para poder asegurar yo mis resultados y contrastar, ¿ya? Contrastar toda la información teniendo como referente mi estándar, ¿ya? Entonces, ¿para qué yo voy a querer? ¿Cuál es el propósito de esta evaluación formativa? Recabar la información con la finalidad de poder ayudar a mis estudiantes a progresar en el desarrollo de sus competencias. Porque esta información, lógicamente, no es para que yo la quede, la deje a un lado, sino esta información la voy a dar un uso donde yo pueda orientar a mi estudiante, o mejor dicho, retroalimentarlo para que pueda lograr el propósito esperado. Entonces, ese es el propósito de la evaluación formativa. Como maestra, recabar información, contar con esa información para saber cómo orientar a mi estudiante hacia el logro de la competencia. ¿Ya? Para eso es muy importante conocer a los estudiantes. Punto 2, para eso es muy importante conocer a mi estudiante, saber cómo atenderle la diversidad y la diversidad que presenta ese grupo con el que estoy trabajando, y de esa manera brindarle una educación pertinente, de acuerdo, una formación de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Un apoyo educativo de acuerdo a sus características, ¿no? Que presenta mi estudiante. Por eso. Ya. También es muy importante tener criterio pedagógico del docente. Ojo, criterio pedagógico nuestros, queridos maestros. Demanda al docente establecer que cómo y cuándo va a evaluar. ¿Ya? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Ya? ¿Qué competencias voy a seleccionar? ¿Cuándo yo evalúo? Todo momento. Considerando no sobrecargar al estudiante y contar con la información necesaria. Hay que contar con la información necesaria, demandar, priorizar y tomar decisiones. Yo como maestra priorizo qué competencias voy a evaluar, ¿ya? O de qué competencias yo requiero la información. Por eso es muy importante, aparte del criterio pedagógico, es bastante importante que la maestra pueda conocer las competencias, conocer y comprender qué implica cada competencia, comprender qué es lo que se espera que logre el estudiante durante el año escolar, cuáles son esas competencias, cuáles son esas capacidades, cuáles son esos estándares, desempeños, etc. ¿Ya? Listo. Un ratito. A la vez también identificar dónde están los estudiantes. ¿Cuál es la evaluación de inicio del periodo? Nos permite, lógicamente, esta evaluación del inicio del periodo, nos permite identificar el nivel de logro de nuestros estudiantes, conocer cuáles son sus fortalezas y sus dificultades, así como también nos permite conocer cuáles son sus características, ¿ya? Cuáles son las características que presentan los estudiantes y sobre todo las barreras educativas que tienen nuestros estudiantes, ¿ya? Ellos nos permiten ayudarlos a progresar. Lógicamente, todo conocer o identificar todo esto nos va a permitir ayudarlos a que ellos puedan progresar en sus competencias. Lógicamente, atendiendo de esa manera a la diversidad de estudiantes con que estamos trabajando. Pero a todo ello, maestro, es bastante importante que como maestra yo pueda saber o pueda
como maestro es muy importante que yo recabe esa información, pero a la vez también hacer uso de esa información. Pero para hacer uso de esa información, yo como maestra tengo que conocer bien cuáles son mis propósitos de aprendizaje con los que el niño ha debido de lograr y también los que pretendo que ellos logren. Pero no yo, sino según el estándar o según el nivel, grado o ciclo en que se encuentra. ¿Ya? Listo. Seguimos entonces. Ahora, vamos a pasar al segundo bloque. Miren. Ahora, ya tenemos los resultados, ya conocemos las barreras, cuáles son los apoyos que se necesitan, ya conocemos el nivel de aprendizaje, ya conocemos el contexto que le rodea al estudiante, y todo eso lo conocemos mediante la aplicación de diversos instrumentos, del portafolio, de preguntas, de entrevistas, de lista de cotejo que hemos aplicado, aparte de la información del año escolar que hemos recabado. Entonces, la pregunta es cómo utilizamos los resultados de evaluación al inicio del periodo para realizar la planificación curricular. ¿Cómo es que nosotros vamos a utilizar toda esta información que hemos recabado para poder planificar? ¿Ya? Entonces, yo les pregunto, ¿hay relación entre la evaluación y planificación? Lógicamente sí, ¿cierto? Existe una relación. Como ustedes pueden ver, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un mapa del progreso, tenemos una matriz donde la maestra ha hecho una sistematización. En este lado, en este caso, la maestra es del área de comunicación. Ella ha evaluado las competencias, como es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, la competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna y la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Que hay dos niños que se encuentran en el nivel de inicio, también hay niños que se encuentran ya, cierta cantidad de alumnos que se encuentran en el nivel de proceso y en el nivel de logro, ¿ya? Según la competencia. Entonces, la maestra, de acuerdo a toda esta sistematización, es lo que ella va a planificar. O sea, hubo una evaluación, ¿ya? Ella ha hecho un recojo de información de sus estudiantes mediante una evaluación y ha evaluado estas tres competencias. De acuerdo a estas tres competencias, ella ha hecho su sistematización. Y ahí claramente podemos identificar cuántos estudiantes tienen inicio, cuántos estudiantes en proceso, cuántos estudiantes tienen el logrado, de manera, como un panorama, de manera general o también de manera individual, ¿ya? Y también por competencia, ¿ya? Entonces, ante estos resultados, ante esta evaluación que yo he realizado con el instrumento que yo he realizado, ¿qué haré yo para ayudar a mis estudiantes a transitar al siguiente nivel? Teniendo estos resultados, ¿cómo yo hago que mis estudiantes puedan transitar del nivel de competencia en que se encuentran ante el nivel esperado? ¿Ya? ¿Qué haré? Lógicamente, ya con toda la información que he recabado, con toda la información que yo he obtenido, vamos a pasar a hacer la planificación de dos procesos de enseñanza-aprendizaje. La maestra va a planificar. Nosotros como maestros hacemos planificación a largo y a corto plazo. Tenemos en este caso la planificación anual, ¿ya? En esta planificación anual, lógicamente, consiste principalmente en determinar los aprendizajes esperados que se van a alcanzar al término del año, ¿ya? Todos los aprendizajes que van a lograr mis estudiantes al término del año. Pero para eso, considerando las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Para eso yo esta planificación lo voy a organizar
de manera secuencial y lógicamente, cronológicamente, ya sea por bimestre o por trimestre y hasta por unidades, de forma estratégica durante todo el año escolar. Vuelvo a repetir, con toda esta información que yo he recabado, voy a, ya de acuerdo a toda esta información que obtuvimos anteriormente, que hemos recogido, vamos a recién nosotros a planificar. Los maestros no realizan una planificación anual o ningún tipo de planificación si es que antes no han recabado información, ¿ya? Y si lo hicieran así, entonces estarían, y si lo hicieran, entonces estarían haciendo una planificación al aire, ¿no? Una planificación que no va a ser pertinente, lógicamente, para el estudiante, ¿ya? Entonces, quedamos en claro que la evaluación está estrechamente relacionado con la planificación. Recuerda, los resultados que recogemos es que realizamos nosotros esta planificación. ¿Ya? Recuerda también que esta planificación anual que realizamos no es algo rígido, no es algo que se debe de cumplir a rajatabla, como podemos decir criollamente, sino que recordemos que nuestra planificación anual es flexible, aparte porque esa es una de las características de nuestra planificación. Entonces, esta planificación anual se elabora porque yo puedo dejar mi planificación de repente ahora en diciembre, mi planificación anual, pero el año que viene nosotros no sabemos, no predecimos qué situaciones emergentes se puedan presentar, ¿no es cierto? Entonces, por eso está la característica de la flexibilidad de la planificación. No es que la planificación anual se va a cumplir tal y como se ha planificado. Tengamos en cuenta que la planificación es algo flexible, ya por las situaciones emergentes que se puedan trabajar. Listo. Es por ello, por ejemplo, aquí, cómo uso los resultados al plantear el propósito de aprendizaje. ¿Ya? ¿Cómo uso yo mis resultados? Por ejemplo, yo soy una maestra que de repente en el año anterior, yo dejé ya, incluso planifiqué de repente mi unidad, ¿no? Dejé mi planificación y ahí seleccioné de repente el trabajar, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Pero yo a través de una evaluación que he realizado, me doy cuenta que la competencia que requieren mis estudiantes con mayor énfasis viene a ser tal vez el adecúa el texto a la situación comunicativa, ¿ya? Entonces, yo como maestra tengo que planificar de acuerdo a la competencia o a las capacidades que crea emergente. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, no es que si bien puedo haberlo planificado anteriormente, pero bajo una evaluación, según las evidencias que he recopilado, yo voy a, lógicamente, haciendo uso de la flexibilidad de la planificación, voy a adecuar esta planificación, ¿ya? Pero según qué, según la competencia que demanden mis estudiantes. Ahora, ¿cómo uso los resultados para diseñar la situación significativa y las actividades a realizar? ¿Ya? ¿Cómo uso los resultados para diseñar la situación significativa y las actividades a realizar? Lógicamente, yo, por ejemplo, voy a, los resultados que yo voy obteniendo en mis estudiantes, ya los resultados que yo voy obteniendo me van a permitir poder crear o diseñar la situación significativa. Por ejemplo, yo como maestra he observado que mis estudiantes necesitan ciertas competencias que yo aborde de manera emergente o según los resultados, ciertas competencias que yo priorizo como maestra según mis resultados.
Entonces, según esas competencias, yo voy a diseñar situación significativa, pero asegurarme de que esta situación significativa sea la excusa perfecta para movilizar estas competencias que ellos necesitan trabajar. Por eso es muy importante que la situación significativa no sea cerrada, sino siempre seleccionar situaciones significativas que permitan el aborde de diversas actividades, ¿ya? De diversas tareas, de diversas actividades que movilicen las diferentes áreas o movilicen las diferentes competencias. A este tipo de situaciones significativas le llamamos situaciones potentes, ¿ya? Por eso, si yo quiero ahora, si yo voy a hacer una situación significativa que no movilice las diversas competencias que pretende evaluar, de repente voy a hacer una situación que solamente me permita evaluar una situación. ¿Qué pasaría si cojo una situación que nada más me permite evaluar de repente una competencia u otra y no aborde todas? Entonces no sería una situación potente porque no está movilizando competencias. Una situación significativa es aquella que permite la movilización o el aborde de diversas competencias. Por eso es muy importante, pues ya está en el profesor que pueda observar de repente cuál es el interés de estos alumnos en este momento, ¿no? ¿Qué situaciones se están dando o cuáles, para que el maestro pueda plantear una situación adecuada, de manera que le permita evaluar a sus estudiantes? ¿Ya? Por eso, de acuerdo a los resultados que yo obtengo, selecciono mis competencias y también diseño mi situación significativa y las de las actividades a realizar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pasamos a ver. También me dice, miren, acá bien claro me dice, ¿cómo uso los resultados para seleccionar o diseñar materiales educativos o los espacios? ¿Ya? ¿Ya? Que si yo como maestra voy obteniendo resultados, como anteriormente lo había mencionado, ¿ya? Yo como maestra, a través de estos resultados, identifico que mis alumnos tienen problemas de la lectoescritura. Entonces, yo voy a acomodar mis espacios educativos para aprovecharlos para que puedan hacer un apoyo para mis estudiantes. Como les dije, puedo letrar mi aula para que de esa manera el estudiante pueda ayudarse en su proceso de lectoescritura o apropiación de la escritura. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante conocer los resultados, el recojo de información con que nosotros estamos recibiendo a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque estos recojos de información nos permite determinar competencias, nos permite diseñar situaciones significativas, nos permite seleccionar o diseñar nuestros materiales. No solamente eso, sino también nuestros espacios educativos que necesitamos. ¿Ya? Hasta ahí, seguimos. ¿Listo, maestros? Hasta ahí, ¿se me escucha claro? ¿Hay alguna dificultad? Me gustaría saber si hay alguna dificultad, maestros. ¿Estamos escuchando claras, maestras? A ver, voy a hacer... Acá. Ay, oye, oye. Ay, ¿qué pasó? Ahora voy a compartir pantalla, no sé qué pasó nuevamente. A ver. Ah, listo. Maestros, ¿qué dicen? Acá tengo una maestra que ya está contestando, así me gusta. Listo, ya está. A ver, ¿qué me dice la maestra? Un ratito, por favor. Listo. A ver, ¿qué nos dice acá la maestra? Perfecto, dice Yesenia. Todo bien. Muy bien, Yesenia. Gracias. Ahí estamos. Muy bien. Siempre, yo sé que ahorita nosotros, y ustedes tienen razón, estamos ya a puertas, no, ya estamos
en la Navidad. Y yo sé que muchos de ustedes, maestros, tenemos mucho que hacer o de repente ya están en la corretadera y muchas veces, pues como siempre digo, la maestra Sheila es así, podemos de repente estar haciendo las mujeres o todos, haciendo una y mil cosas de repente o dos cosas a la vez, ¿no? Por ejemplo, tal vez yo muchas veces cuando me quiero autoformar o aprender algo y no puedo darme ese tiempo porque soy madre, tengo dos niñas menores, entonces no puedo, como quisiera estar sentada y viendo, repitiendo, retrocediendo, ¿no? A mi gusto. Muchas veces, ¿qué hago? Yo cojo el celular y pongo ya sea en la cocina donde esté de repente en ese momento haciendo otra actividad, voy escuchando y voy realizando otra actividad. Y yo sé que muchas maestras tras de esta pantalla están en lo mismo, ¿no? Pero a pesar de ello, quiero felicitar a aquellos maestros que se dan el tiempo de contestarme, porque con ese detalle de contestar quiere decir pues que se te está escuchando, que están atentos, ¿no? Entonces, es bueno, Jaime Palante, muy excelente maestra, claro, Jaime, muchísimas gracias. Entonces, al escucharle yo, al escuchar esos mensajitos, es un aliento para mí, ¿no? Porque digo, no, mis alumnos están, o mis maestros, mis colegas están atentos, ¿ya? Eh, imagínate si para mí como maestra de este espacio educativo o como la que está orientando es relevante, imaginemos que es para un niño, ¿no? Es que tan importante es para ellos cuando nosotros le escuchamos o le demostramos que tenemos un interés en ellos, le demostramos que queremos que él aprenda. ¿Y cómo lo demostramos? Haciendo uso de mil y unas formas de estrategias, de métodos, pero esas estrategias que obedezcan a su necesidad de aprendizaje de ellos, ¿no? Entonces, un poquito que nos llama a reflexionar, ¿ya? Ahora, vamos a seguir, ya, ojo, vuelvo a repetir, ya, como dice la maestra Sheila, es así. Ya, yo me siento en confianza, ya el profesor Soto ya me conoce por tiempos, entonces quiero que se nos vaya quedando en claro. Vuelvo a repetir, el recojo de esta información nos es útil. ¿Para qué? ¿Para qué nos es útil? A ver, maestros, para planificar. Para toda esta información nosotros vamos a hacer una planificación anual, cronológicamente, por bimestre, por trimestre, pero cabe recalcar que esta planificación es flexible, ya, así que cuando el director te diga, pero ¿por qué modificaste según lo que estaba en la planificación anual? Pero eso siempre se retroalimenta. Si yo hago una modificación de mi planificación, tanto en mi unidad, también retroalimentar esa planificación anual. No es algo que se tenga que cumplir al rajatabla, como digo, sino que yo estoy retroalimentando mi planificación anual según los resultados que yo voy obteniendo, según el recojo de información que he realizado, ¿ya? Entonces, también este recojo de información me va a permitir que yo seleccione las competencias que he de trabajar en este nuevo periodo, en nuestra nueva unidad, en nuestro nuevo bimestre, trimestre, como ustedes, en el periodo que ustedes designen. Entonces, este recojo de información que yo hago mediante esta evaluación y análisis de evidencia me permite modificar las competencias o las que voy a abordar en mi planificación. A la vez también este recojo de información me permite diseñar la situación que mejor atienda de manera pertinente a las competencias que pretende evaluar. A la vez también este recojo de información me va a permitir diseñar los materiales pertinentes o los espacios educativos con el que puedan apoyar a mis estudiantes. A la vez también, con este recojo de información que yo hago, que yo voy identificando en mis estudiantes, voy a seleccionar mis estrategias. Y de eso se trata la evaluación formativa, de conocer los resultados, de conocer el nivel en que se encuentra mi estudiante, para que como maestra, pueda modificar mi enseñanza, en el proceso de mi enseñanza y el aprendizaje para poder modificar.
¿Y cómo lo modifico? Mediante el uso de diversas estrategias. Por eso se llamamos evaluación formativa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que identificar las dificultades y las fortalezas que tienen mis estudiantes. Ante esas dificultades, darle la orientación de vida, ¿no? Darle la orientación de vida para que pueda lograr el propósito esperado. Ya, no solamente eso, no solamente me va a permitir seleccionar estrategia, sino también aquí, maestro nos dice que una vez que tú hagas el recojo de la información, vas a poder planificar tu tiempo. Recuerden que nosotros en nuestra aula vamos a identificar que hay muchos alumnos que se encuentran en el nivel logrado, en el nivel proceso o en el nivel inicio. Entonces, todos ellos necesitan de un tiempo debido para poder atenderlo. Lógicamente, otros van a meritar un apoyo de menos tiempo, pero otros también van a determinar mayor tiempo. Entonces, de acuerdo a todo eso, nosotros tenemos que planificar, ¿ya? Por eso nos dice que el tener estos resultados nos van a poder ayudar a planificar el tiempo. Ahora, vamos a trabajar ahora las ideas fuerzas, ¿ya? Las ideas fuerzas. A ver, un ratito, antes de ya culminar con estas ideas fuerzas, voy a leer el chat que nos dice acá. Muy bien, maestra. Ok, Dora. Gracias, gracias, Dorita. Gracias. Vamos a ver, voy a compartir en grande porque creo que nos está viendo. Ya, acá en grande. ¿Qué nos dice? Ya, las ideas fuerzas. Ideas fuerzas de todo lo que nosotros ya hemos estado trabajando. Del segundo bloque, porque ya del primer bloque di la idea fuerza. Vamos ahora a analizar estas dos ideas fuerzas, ¿ok? Ideas fuerzas. Relación entre evaluación y planificación. Pregunto yo, ¿habrá una relación entre la evaluación y la planificación? Contestar por chat. Ahí estamos evaluando. Ahí está el profesor Soto también, por favor, apuntando. Entonces, a todo lo que nosotros hemos ido hoy día compartiendo, ¿habrá una relación entre evaluación y planificación? Contestando. Ya, listo. Voy esperando mientras ustedes van contestando. Yo lo voy leyendo. Dice, los resultados de la evaluación dan cuenta de la necesidad de nuestros estudiantes. Claro, los resultados que yo obtengo me va a permitir saber qué es lo que necesita aprender mi estudiante. ¿Qué competencia necesito que mi estudiante logre? A partir de eso es que yo voy a planificar mi unidad. A partir de eso voy a hacer la selección de las competencias que voy a trabajar en este nuevo periodo. Entonces, sí hay una relación entre evaluación y planificación. ¿Por qué? Porque como maestra no planifico en el aire, no porque se me pega la gana, sino porque obedezco, porque yo quiero como maestra hacer una planificación pertinente, una planificación que obedezca a la necesidad, a lo que necesita mi estudiante, a lo que necesita aprender. ¿Y cómo yo sé lo que mi estudiante necesita aprender? Lógicamente, a través de todas las evidencias que él va presentando, y esas evidencias yo las voy evaluando. ¿Y con qué yo voy evaluando esas evidencias o esas actuaciones? Con mi referente, que es el estándar, para saber en qué nivel del logro de la competencia se encuentra mi estudiante. Entonces, al saber yo en qué nivel está y qué es lo que necesita más mi estudiante para poder lograr ya el estándar, qué competencias necesita abordar, entonces, cuando ya tengo un claro panorama de lo que mi estudiante, las competencias que necesita mi estudiante, entonces de acuerdo a eso es que yo voy a planificar. ¿Ya? Esa es una de las ideas
fuerzas. Tenemos otra de las ideas fuerzas, donde nos dice uso de los resultados de evaluación. Los resultados orientan nuestra toma de decisiones, ¿ya? Nuestra toma de decisiones no está de acuerdo a lo que nosotros creamos conveniente, vuelvo a repetir, o valga la redundancia, sino que los resultados que orientan nuestros resultados que obtengamos de todas esas evaluaciones, todas esas evidencias contrastados con el estándar, de acuerdo a esos resultados, ese análisis crítico reflexivo que hemos hecho, ahí recién nosotros vamos a tomar decisiones. ¿Y esas decisiones dónde se van plasmadas? En nuestras planificaciones. ¿Ya? De acuerdo a esas evaluaciones, nosotros vamos a decidir qué propósito, qué competencia vamos a trabajar, qué capacidades, qué desempeños. De acuerdo a estas evaluaciones, nosotros vamos a seleccionar las estrategias que vamos a trabajar. Las estrategias que son pertinentes, o las estrategias que incluso que vamos a crear, ¿ya? También, de acuerdo a esos propósitos de aprendizaje, vamos a plantear las tareas, las actividades, las tareas auténticas que obedezcan al propósito, o las actividades que obedezcan a esos propósitos, a esas competencias, entre otros. Por eso es muy importante que hagamos uso de estos resultados que obtengamos en el recojo de información. Por eso, el recojo de información no es solamente al inicio del periodo escolar, sino es en todo momento, ya sea en bimestre, trimestre, unidad o inicio del año escolar. Pero como vuelvo a repetir, maestros, es importante que nosotros demos uso a esta información, ¿ya? Y mayormente den uso a este portafolio de evidencias. Es muy importante en las aulas que cada estudiante tenga su portafolio de evidencias. ¿Para qué? Para que al culminar el año escolar, este portafolio de evidencias también sea un informe para el maestro que va a tener, ¿ya? ¿Ya? Porque el maestro, al analizar estas evidencias, ya va a saber en qué nivel de la competencia se encuentra el estudiante, ¿ya? Ahora, ante todo lo que hemos estado analizando, vamos a retroceder a la imagen anterior, colegas. Miradita aquí, chicas, un minutito, nos vamos mirando esta imagen que inicialmente presenté, ¿ya? No me quiero pasar de hora, ¿ya? Esta imagen que inicialmente presenté, ya, habiendo hablado todos nosotros de que la evaluación formativa tiene que responder a la característica del estudiante, a la necesidad de aprendizaje del estudiante, al contexto del estudiante, a los intereses, a sus motivaciones, al nivel de logro del estudiante. ¿Creen ustedes que el maestro, de la siguiente imagen, estará realizando una evaluación formativa? No, no es cierto, ¿ya? Porque no está considerando estos aspectos que le he mencionado. Muy aparte que no está considerando los aspectos, él como maestro también desconoce acerca de la evaluación formativa, ¿ya? Tengamos en cuenta, maestros, y esa es una duda en un artículo que yo leía, si me decía un maestro, si de los estudiantes que recibimos tenemos logrados en proceso y en inicio, y si nosotros aplicamos una y varias estrategias a fin de poder ayudarlos, y los que están en logrados, siguen en logrados,
Los que están en procesos transitan a logrado y los que están en inicio transitan a proceso. La pregunta es, ¿por qué hay repitentes? Salvo que el estudiante de repente es masista, ¿no? Y si muy aparte, ante las barreras que pueda presentar el estudiante, como les hablé, las barreras educativas, se presentan los apoyos educativos que contrasta estas barreras. La pregunta sigue siendo, ¿no? ¿Por qué hubiera estudiar este repitero? Y muchas veces, a veces desconocemos la finalidad y el objetivo de una evaluación formativa. La evaluación formativa no es juzgar, ¿ya? La evaluación formativa es orientar, retroalimentar, de acuerdo a la necesidad de mi educando. Para ello, tengo como maestra modificar mi enseñanza-aprendizaje. Porque si el niño no está aprendiendo, acá hay un déficit, ¿no? De repente presenta una dificultad y yo como maestra desconozco esa dificultad. O la estrategia que estoy utilizando no es la más pertinente y tendría que variar yo de estrategia, modificar mi proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de que mi alumno pueda lograr el aprendizaje esperado. Entonces, teniendo en cuenta todo lo compartido, quiero agradecer a ustedes porque por este momento que yo sé que todos estamos en la corretadera, quiero agradecer por todos los participantes que desde un inicio y están y se han mantenido. Muchísimas gracias por la atención prestada. Ha sido un gusto de quien le habla el poder compartir este espacio pedagógico, esperando que lo compartido sea bastante útil para nosotros, para ustedes que han estado ahí escuchando bastante atento, y de una u otra manera agradecerle y desearle de todo corazón una feliz Navidad y un próspero año nuevo y felicitarlo nuevamente porque a veces dejamos tantas cosas por querer formarnos o autoformarnos como maestros. Muchísimas gracias, maestros, y feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchísimas gracias, profesor Soto, por la confianza.